No sé si de repente tenga que hacerse este Día Mundial de la Salud más seguido, o sea, que no sea una vez al año, cada 7 de abril, para hacer todavía más conciencia acerca de cómo es que debemos de cuidarnos. Y bueno, vamos a platicar con un especialista acerca del Día Mundial de la Salud, recalcando aún más la importancia de cuidar nuestra salud. Está con nosotros el doctor Manuel Lavariega, aquí presente, y vamos a hablar justamente con él del Día Mundial de la Salud. Bienvenido, Doc. Muchas gracias, Buenos qué gusto días. saludarlos. Buenos días, mi querido Doc. Doctor, Pues, ahora el lema es Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia. ¿Qué nos puede decir ahora? ¿Por qué se eligió este tema? Este es un lema, yo creo que muy poderoso. Juntos tenemos que hacer actividades de prevención. Hay algo importantísimo. Muchas de las enfermedades, sí, son contagiosas de persona a persona, pero algo fundamental, los hábitos también se contagian. Y si yo tengo un mal hábito, como integrante de este grupo, los voy a contagiar a ustedes para poder tener malos hábitos y los voy a llevar a un estilo de vida no saludable. Entonces, pues a partir de ahí empieza, y esto en la familia, en el trabajo, en nuestro círculo social. Entonces, por eso es fundamental pues hacer estas actividades, sobre todo juntos, de prevención. Así es, cada año la OMS se enfoca en hacer algún tema importante, relevante para el mundo. Este año dijo justo eso, ¿no? Vamos a trabajar con la ciencia, pero también con la prevención. ¿Cómo es que México, o en qué enfermedades, qué situaciones debe tener en cuenta la gente en México a prevenir, a trabajar con la ciencia? ¿Cuál sería el mensaje para este país? Pues creo aquí que es importante y qué bueno que lo mencionan, porque básicamente todas las enfermedades se pueden prevenir. Todas, todas. Si nosotros hablamos de hipertensión, si nosotros hablamos de diabetes, que son enfermedades crónicas, pero también del otro lado, si hablamos de enfermedades infectocontagiosas, hepatitis, parásitos, gripas, COVID. Entonces, todas las enfermedades tienen esta condición de prevención. Si nosotros hacemos prevención, disminuimos el riesgo de que se presenten, pero también de complicaciones. Y se hablaba también, como lo decía hace un momento, doctor, de las costumbres y los hábitos, pero estamos hablando de un país como es México, con unas costumbres y unos hábitos que parece que se pusieron de acuerdo para ir en contra de la salud, ¿no? Sobre todo en la cuestión de alimentación. Ya no se diga la contaminación ambiental, la alimentación que es rica en grasas, que es rica en sodio y en harinas y toda esta cuestión. Sí, culturalmente tenemos, pues, hábitos, vamos a llamarlos así, que no son tan saludables, ¿no? Basado, pues, evidentemente en nuestra dieta, que prácticamente es frijol, maíz, entonces ahí empezamos con el exceso de carbohidratos. Y considerando que somos una población muy susceptible a el impacto, pues, de alimentos que no son saludables, ¿no? ¿Por qué? Pues por el tiempo, por el ritmo de vida que tenemos, por las distancias, por el tráfico, por el estrés en el que vivimos. Pero yo creo que parte importante de esto es generar esta conciencia que bien comentan. La salud no empieza cuando yo voy al médico, la salud empieza desde los hábitos que yo tengo para prevenir enfermedades. La salud empieza desde el momento en el que yo hago conciencia en saber que tengo que hacer ejercicio, que tengo que alimentar bien, que no debo de llevar un estilo de vida sedentario, que debo de dormir bien, que debo de hacer chequeos médicos periódicos, en no estresarnos y en hacer todo este proceso de análisis para poder tener un buen estilo de vida. A veces nos topamos con pared, doctor, porque de repente los accesos a los servicios de salud son muy complicados y también la industria farmacéutica, que es la más millonaria del mundo, pues nos pone muchos obstáculos con los de las patentes. Entonces, de repente se dice que hay cura para muchas enfermedades, pero que no tenemos acceso. ¿Es esto cierto? Es parcialmente cierto. Obviamente hay tratamientos que son en un estándar más alto, que son tratamientos que son mucho más caros. Pero también hay tratamientos que son de bajo costo y que son accesibles. Pero volvemos a lo mismo, no es buscar la solución del problema, sino la prevención del problema. Esto es lo importante. Entonces, ok, entiendo, yo voy a tomar X medicamento porque me acaban de diagnosticar diabetes. Sí, pero no voy a estar ahí pegado tomando el medicamento toda la vida. Si yo hago un buen hábito de alimentación, de actividad física, voy a disminuir al máximo la posibilidad de consumo de medicamento y esto nos va a permitir pues tener menos gasto en medicamentos. Y ya está comprobado también que, por ejemplo, hay enfermedades que se generan por cuestiones psicosomáticas, doctor. Es un factor de riesgo, el estrés siempre va a ser un factor de riesgo metabólico y cardiovascular, entonces por eso es importante considerarlo. Sé que es muy fácil decirlo y decir, no hay que estresarnos, en el mundo en el que vivimos pues es muy complejo, pero hay que tratar de respirar, de relajarnos, existen
muchos métodos para poder hacerlo, quien hace yoga, quien hace meditación, quien se va a correr, quien hace box, y cada quien tiene su forma de relajarse, pero hay que hacerlo, hay que generar conciencia y hay que relajarnos, porque sí, el estrés es uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Claro. No, y además inmunológicas también, ¿verdad, Sin duda. doctor? Cuando pensamos en este Día Mundial de la Salud, pues si nos vamos al tiempo atrás, justo fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dijo, muchos países no tienen acceso a salud, los niños tienen una alta mortalidad, todo esto está sucediendo, y eso fue en los 40. Hoy, a los 2026, seguimos teniendo esos problemas, por ejemplo, en México, que no hay acceso a la salud, que las zonas rurales frente a las zonas urbanas tienen una distancia muy grande en cuanto a calidad de salud y sobre todo que el gobierno no se está enfocando en esa prevención. ¿Cómo es que podemos acceder a esa salud preventiva en el contexto real de la salud pública mexicana? Sí, lamentablemente la desigualdad social pues es un factor que impacta considerablemente en el acceso a la salud, pero también en la educación. Uno de los pilares estratégicos para poder tener salud es la educación al paciente. De hecho, pues prácticamente la educación es uno de los estigmas, uno de los puntos, uno de los criterios que puede estar más descuidado, pero que podría estar más explotado. Y teniendo educación, empoderando a los pacientes, empoderando a las familias y empoderando a la gente, con educación, con información, con noticias reales, podemos hacer prevención. Y esto, pues evidentemente, nos genera un impacto positivo para disminuir riesgos, complicaciones y enfermedades. Ahora, normalmente la gente como que está normalizando el vivir estresado, el vivir cansado, el vivir tal vez a veces hasta con enfermedades, lo ven de una manera normal y no acuden al doctor hasta que ya tienen encima un problema. ¿Qué es lo que ve cada día, doctor, que le duele y que usted podría decir, esto se podría evitar? Que se normaliza vivir con dolor. Yo vivo con dolor y es, ay, me duele tantito, todavía lo tolero. Ay, me duele tantito, mañana voy al médico. Ay, me duele tantito, me duele tantito, me duele tantito. Y ahí es donde se generan meses de evolución y meses de complicaciones. Normalizamos vivir con dolor, normalizamos vivir con síntomas gastrointestinales, normalizamos vivir con ansiedad, con depresión, normalizamos vivir con síntomas que dan señales claras a nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que vemos en la consulta? Eso. Pacientes que llegan con meses de evolución, con complicaciones crónicas y lamentablemente en etapas avanzadas. Por eso es importante considerarlo. No tenemos que esperar a que tengamos un síntoma. Vamos a hablar del cáncer de próstata. Pacientes hombres de 40, 45 años no hacen revisiones de próstata por un estigma social, pero también pues porque no hay síntomas. Y van al médico hasta que tienen síntomas. Y ya es tarde. Entonces, por eso es importante prevenir. La clave del Día Mundial de la Salud, y todos los días mundiales y todos los días del año, es la prevención. Si no hacemos prevención, no podemos avanzar. Totalmente de acuerdo acerca de la cultura de la prevención, de la educación también al paciente, el empoderamiento. Puede haber personas muy conscientes que cuiden muchísimo su alimentación, hacer ejercicio y toda esta cuestión. Pero a mí, ¿sabe qué me preocupa, Doc? Y a ver, dígame desde el punto de vista médico cómo podría verse. Estamos viviendo en un mundo muy tóxico, o sea, en el que ciudades como la Ciudad de México, pues los altos niveles de contaminación ambiental, la gente que fuma en zonas y que nos llega el cigarro, los microplásticos que nos están rodeando por todos lados. O sea, nos tratamos de cuidar, pero el mundo es muy agresivo, ¿no? Sí, sin duda. Evidentemente, pues debemos de considerar factores de riesgo que tienen un impacto pues, negativo en nuestra salud, como bien lo comentan, la contaminación ambiental, la exposición a algunos químicos. El agua. Sí, pero bueno, finalmente, pues estos solo son factores de riesgo que son importantes, suman, pero pues bueno, tenemos que buscar esta forma de disminuir estos riesgos. Volvemos a lo mismo, la prevención. Tal vez podemos hacer estrategias en casa para disminuir el consumo de plásticos, tal vez podemos tener estrategias en casa para generar estos filtros que pues bueno, pueden ayudarnos de manera importante. Entonces pues todo esto va sumando, va jugando, va generando pues esta suma de puntos positivos, de puntos benéficos que, bueno, al final nos disminuyen riesgos, que eso es lo que buscamos. Cierto. Oiga, doctor, yo tengo una duda, porque ya luego de que vivimos todo este tema de la pandemia a nivel mundial y demás, ¿realmente se afinaron los sistemas de salud
bueno, vamos así en el mundo, pero nos venimos aquí a donde estamos viviendo en México para estar prevenidos ante una situación similar o todavía hay que hacer muchas cosas por delante? Creo que aprendimos mucho, tanto en la salud pública como en la salud privada. Aprendimos mucho de esta enseñanza que nos dejaron estos 2-3 años de pandemia, pero sin duda, pues en salud todo es dinámico, todo es cambiante, todo es a veces nuevo, todo es incluso a veces desconocido, como lo vivimos hace algunos años. Pero pues ese es el punto, tratar de generar esta disminución de riesgos, esta posibilidad de áreas grises. Lo vimos en la pandemia, las personas que tenían más factor de riesgo por obesidad, por enfermedades crónicas descontroladas, por situaciones no tratadas de salud, fueron los que se complicaron y se complicaron de manera importante e incluso muchos de ellos lamentablemente perdieron la vida. Y bueno, pues a los que teníamos mejores condiciones de adaptación y mejores condiciones de salud, pues fueron a los que logramos o tuvimos esta posibilidad de no complicarnos de una manera tan grave y resistir, ¿no? Entonces, vean qué importante es la salud, vean qué importante es la prevención, entonces por eso es fundamental pues estar en un buen estado físico para poder estar preparados ante cualquier contingencia. Prevenirse con vacunas, con asistir al médico, hacerse exámenes, chequeos, porque hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, como lo de una pandemia, un virus que de repente se fortalece o lo que está sucediendo con el sarampión o situaciones de este tipo. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el panorama de salud a futuro o dentro de poco tiempo en el mundo? Porque se habla de que hay un reforzamiento del COVID que llegó a Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos espera próximamente? ¿Cómo ve el panorama, doctor? Bueno, las enfermedades infectocontagiosas siguen, las enfermedades metabólicas siguen, las enfermedades crónicas siguen. El punto de las enfermedades es que es como una bolita de nieve. Si esa bolita de nieve no se detiene, se va haciendo grande y grande y grande y grande. Y ahí es donde se genera esta condición de riesgo. Hoy en nuestro país, hablando de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, son enfermedades que no tienen un tema o un plan de contención, sino simplemente se tratan, pero no hay que tratarlas, hay que educar, hay que irnos más atrás para disminuir riesgos. Nuestros niños que están en la escuela, que tengan un buen acceso a planes de alimentación, actividad física, educación, porque, pues bueno, esto, si no lo movemos ahora, si no lo cambiamos ahora, estos niños que están hoy en la primaria, pues van a ser nuestros niños adultos que van a tener estas enfermedades crónicas. Entonces ahí es donde se empieza. Justo eso era lo que iba a preguntar acerca de si la Organización Mundial de la Salud en días como hoy, que pues es la concientización, ellos ¿tienen algún programa, alguna estrategia para el mundo? Digo, yo sé, en manera general, pero para los niños en específico, ¿hay algo armado? Existen programas, obviamente, para el tema de la obesidad infantil, para el tema del factor de riesgo de enfermedades cardiometabólicas en escuelas, pero esto no es solo de la Organización Mundial de la Salud, esto es de todos nosotros. Por eso el lema en este año es importantísimo, porque es una situación que empieza en casa, con nosotros mismos, valga la redundancia, pero también con los nuestros. Entonces ahí es donde empieza el trabajo. Ahora, eso que dice de la educación creo que es, doctor, fundamental, porque ahora si lo pensamos de alguna forma, pues sí, eso te lleva a la medicina preventiva y creo que se está rompiendo muchísimo con lo que se creía, que pues se hablaba de los laboratorios, que tienes que tener el tratamiento siempre. Ahora la idea es ir a las casas y que sean parte de esta campaña. Esa es la invitación para este año. Sí, y justamente pues la invitación es hacer una medicina preventiva, no una medicina de tratamiento o resolutiva de complicaciones, sino una medicina de prevención. Claro. Exacto. Pues ya saben, entonces todos en casa hay que ir al doctor, hay que estar atentos. No está bien vivir con dolor, no está bien vivir con malestares estomacales. Ya nos lo dijo el doctor, así que nosotros a hacer caso y a tener una salud preventiva muy, muy buena. Usted es especialista en diabetes, es una condición muy, muy importante en México, así que búsquenlo si usted tiene esta condición. Acuérdese que no todo es medicamentos, también hay maneras de vivir con esta enfermedad de una manera mucho más plena, ¿verdad, doctor? Así es, con un plan de alimentación, con actividad física y evitando estilos de vida sedentarios. Muchas gracias, Ahí está. doctor. Gracias, doctor. Con gusto. Ahí Sí, ha están sido sus datos para que lo eso. busquen. Excelente, doctor. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Ahí está. Ahora sí, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, que va a ser así de chiquita, pero usted no se despegue, vaya rápido por el cafecito porque volvemos con muchísimo más de Una Mañana Estelar. Regresamos. Eso, doctor.